Ya, lo más importante para que sea bien didáctico, ¿cuáles son los requisitos? Partamos por ahí, ¿quiénes van a recibir este beneficio? Bueno, los requisitos al parecer están bastante claros, digo al parecer porque las leyes siempre son muy interpretativas, pero al parecer están bastante claros. Primero, ser un trabajador dependiente. Segundo, tener un contrato de trabajo acogido al Código del Trabajo. Tener un sueldo bruto menor a 384.363 pesos. Y tener una jornada ordinaria superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales. Y por último, pertenecer a un hogar del 90% más vulnerable de la población, y para esto hay que estar registrado en algo que se llama Registro Social de Hogares. Ya. Primero que todo... Son altas cosas. Pero lo primero, la matriz de esto es que todos los que se van a ver beneficiados con esta herramienta, ¿no es cierto? Todos tienen que estar inscritos en el RSH. O sea, Así si usted no está ahí, no puede acceder a este beneficio. Hay que partir por eso, porque es uno de los requisitos y en muchas partes esto no se informa. Lo que se ha dicho en general es que aquellos trabajadores que tienen un ingreso bruto menor a 384.000 pesos van a acceder al beneficio, pero hay que estar inscrito en el Registro Social de Hogares, RSH, por lo tanto hay que ingresar a través de internet y inscribirse ahí en los requisitos que aparecen en la página. Bueno, si usted ya está en el RSH y tiene una jornada laboral superior a 30 horas y hasta 45 horas y su sueldo bruto es menor a 384.363 pesos, ¿no es cierto?, está en condiciones de postular. Así es, y el subsidio lo que va a hacer es que va a pagar las diferencias entre lo que falte para completar esos 384.000 pesos. Porque, ojo, a veces muchos trabajadores llegan a recibir un monto de dinero líquido, pero no todo ese monto de dinero líquido es imponible, claro, que es lo que hace que el ingreso sea bruto. Entonces muchas veces pasa que un trabajador no sabe cuál es el monto bruto, sabe cuánto recibe líquido en su mano, que puede ser que reciba los 301.000 pesos en su mano, pero no sabe cuánto es el bruto, porque de esa plata que recibe en su mano, a veces están las asignaciones de colación y movilización, que no se consideran dentro de los ingresos brutos, que son los imponibles. Ya, perfecto. Por lo tanto, es súper importante que la gente averigüe cuánto es su monto imponible, y esto lo puede saber ingresando a las planillas de cotizaciones de las AFP. Ya, pero entonces el monto imponible, para usar la palabra correcta para que la gente lo entienda, el monto imponible es el que vale. El monto imponible es el que vale, y esa es la remuneración bruta que va a aparecer consignada, digamos, en los registros que tiene el Estado. ¿Qué pasa si tengo un monto imponible de 320.000 pesos? Bueno, en este caso puede ser beneficiario del subsidio. Hay que ingresar a la página ingresomínimo.cl, llenar todos los datos, y ahí, si en este caso yo recibo 320, me pagarían la diferencia hasta los 384.000 pesos, pero eso siempre con un tope. Este tope es de 59.200 pesos. ¿Ya? Y desde el próximo mes, ya desde el mes de mayo, este tope va a ser de 45.353, porque aumenta el ingreso mínimo. Perfecto. O sea, todo lo que es necesario para llegar a 384, 363 va a ser lo que le va a llegar a usted a su cuenta para bonificar, ¿no es cierto?, este monto, digamos. Claro, así es. Así que es muy importante, como decía, que los trabajadores se informen acerca de cuál es su sueldo bruto, porque a mí me pasa mucho que le pregunto a las personas ¿cuál es su sueldo bruto? Y me dicen, ¿qué es lo que es eso? ¿Me puede explicar la diferencia? Nunca saben. Por lo tanto, es importante que vean la liquidación de sueldo, porque ahí va a aparecer el monto imponible, que ese es el bruto que está registrado, y si es que no tuvieran esa liquidación, esto se puede ver con las claves de AFP sacando una cartola de cotizaciones, y estas claves muchas veces se pueden obtener a través de plataformas web. Por lo tanto, hoy día existen las herramientas para poder tener la información. Lía, otra pregunta importante. ¿Se empieza a postular desde hoy día y hasta el 12 de mayo?
Claro, si se postula antes del 12 de mayo, va a recibir el subsidio a fines del mes de mayo. Y si postulo después del 13 al 31 de mayo, el pago lo voy a recibir recién en junio. Lía, mi señora, dice un auditor, cumple con los requisitos pero está con postnatal. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, en caso de que esté gozando de algún beneficio, digamos que no esté recibiendo el monto de pago por parte del empleador, igualmente tiene derecho a optar por este subsidio. ¿Ya? Es decir, el ingreso mínimo, por eso la norma lo que dice es que es ingreso mínimo garantizado. Es decir, sin perjuicio de que acceda a otro... Perdón, que están llamando, perdón, que estoy en la oficina. Sí, dale. Lo que pasa aquí es que aun cuando se esté gozando de un subsidio, igual voy a tener este derecho garantizado, igual voy a tener la posibilidad de acceder al beneficio, tal como lo establece la norma. Es decir, si yo cumplo con los requisitos, tengo mi contrato, tengo mi remuneración bruta, que es inferior a 384.000 pesos, de igual forma voy a poder postular a este subsidio. Perfecto. Otra pregunta. A ver, bueno, hay millones, ¿eh? Mucha gente se queja por la página porque se cae. Yo te pediría es uno de los problemas, porque mucha gente que está accediendo a algo al mismo tiempo. Claro. Y es una de las cosas que se ha criticado. Claro, pero yo aquí creo que la gente tiene que tener un poquito más de paciencia porque evidentemente que hoy día se iban a meter todos y a primera hora. Entonces quizás hay que tener un poquito más de paciencia. Recordemos que este requisito se puede hacer hasta el 12 de mayo y da lo mismo si lo hace hoy día o en 3 días más le va a llegar la plata el mismo día, ¿no? Sí, la verdad es que exactamente es como dices tú, o sea, es antes del 12 de mayo, tenemos un lapso bastante largo hasta esa fecha, igualmente se va a pagar a fines del mes de mayo. Por lo tanto, una de las críticas que existe con respecto a todos estos sistemas es que hay que postular a través de las páginas, que se cae, que el sistema no funciona. Lo que sucede es que se hace una crítica de por qué sucede esto, o sea, digamos, por qué el usuario tiene tantos inconvenientes para poder acceder a la plataforma. Pero también tenemos que entender que estamos en una situación particular en donde mucha gente está ocupando las plataformas, también los sistemas de internet y wifi se ha dicho que han tenido más lentitud y retrasos porque todos estamos tratando de acceder al mismo tiempo. Por lo tanto, un llamado a la calma porque existe ya bastante, o sea, el plazo es bastante largo y el beneficio se va a pagar igualmente a fines de mayo. Y hay muchas preguntas. Por favor, ayúdenos, la contactamos después del corte comercial, ¿le parece? Me parece. Ya, vamos a las noticias directo y volvemos con Lía. Retomamos con Lía Rojas. Había mucha consulta por este beneficio, cómo postular y cobrar el ingreso mínimo garantizado, ¿no es cierto? Cómo poder llegar a estos 364.363 pesos. Lía, ¿está por ahí? Estoy por aquí, Julio César. Muchas gracias. Mira, para que expliquemos algunas cositas para que entienda la gente, porque no es que a todos se les pague de igual manera el subsidio, hay que destacar eso de que depende cuántas horas se trabajen a la semana, entonces por cuántas horas sea el contrato. Si es de 30 a 45 horas semanales, aquellos trabajadores que laboran menos de 45 horas a la semana, se les va a hacer un pago proporcional por día. O sea, no es que a todos se les va a pagar lo mismo. Y el cálculo que tiene que hacerse también es un poquito complejo, porque fíjate que el subsidio, lo que dice la ley, que es el 71,01% de la diferencia entre la remuneración bruta y 301.000 pesos. Entonces, por ejemplo, si una persona recibe una remuneración bruta de 360.000 pesos, hay que sacar la diferencia entre los 301.000 y los 360, y esa diferencia calcularla por el 71%. Entonces a esa persona le va a dar un subsidio de 41.890 pesos. Es decir, yo sé, suena un poco complejo, no es que el cálculo yo saco la diferencia e inmediatamente me hago la idea de que el bono va a ser por lo que me falte para lograr los 384.000 pesos. O sea, hay una serie de bases de cálculos que se aplican dependiendo de la situación de cada persona.
Perfecto, no, si eso ya lo tenemos cada vez más claro, ¿ah? ¿Le puedo hacer un set de preguntas aquí del público? Por supuesto. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la construcción que no tienen contrato de trabajo y tampoco califican para el seguro de cesantía y están en el 40% más vulnerable? ¿Va a haber alguna posibilidad para ellos si estuvieran, claro, porque trabajan quincenal, no cumplen las 45 horas? Claro, si es que trabajan menos de 30 horas, no entrarían dentro del subsidio. Si trabajan menos de 30 horas a la semana. Claro. Ya, ahora, hay que distinguir por semana. O sea, si trabajan menos de 30 horas en una semana y trabajan 2 semanas al mes, igualmente se va a cumplir el requisito. Lo que hay que distinguir es en el contrato cuántas horas están pactadas semanalmente. Ya. Porque si es así, se va a pagar el subsidio, pero se va a pagar de manera proporcional al tiempo trabajado. Ahora, es importante destacar que aquellos trabajadores que tengan suspendidos sus contratos de trabajo por la Ley de Protección al Empleo, igualmente pueden optar al subsidio. Perfecto. Déjame, porque tengo demasiadas preguntas que hay acá. ¿Qué pasa con la gente que se acogió a la suspensión? ¿Cómo entra acá? Claro, ahí por ejemplo, si cumple los demás requisitos, es decir, que sea aquella jornada de trabajo que sea por más de 30 horas y inferior a 45, igualmente va a poder obtener el subsidio siempre y cuando cumpla con los demás requisitos. Y además, esta norma se aplica con efecto retroactivo, es decir, desde el 18 de marzo en adelante se va a aplicar el subsidio para el pago para aquellos que no alcancen a recibir el ingreso mínimo garantizado. Ya. JC, en educación se trabaja en 44 horas por ley, dice. Pero tengo entendido que en educación la gente está por arriba de este sueldo, ¿no? Puede ser, porque generalmente, si bien se dice que las personas del área de la educación reciben sueldos bajos, son sueldos bajos en proporción al nivel de capacitación que tienen, pero lo que fija la ley, no debemos olvidar que es un máximo de 59.200 pesos, teniendo en consideración que esa persona reciba como renta bruta 384.000. O sea, tenemos un tope, tenemos un mínimo y un máximo. Ya, perfecto. Claro, hay muchas preguntas que pasa con los colectivos, pero no entran en este beneficio. Estoy tratando de filtrar las preguntas para el beneficio, ¿no? Aquí hay otra. Dice, ¿qué pasa con las personas que tienen contrato con el artículo 42? Harto me han preguntado eso, el artículo 42. ¿No será artículo 22? ¿Puede ser los que no están afectos a la jornada? Puede ser. Sí, artículo 22. Yo reparto y mi contrato dice artículo 22, 22, 22, 22. Sí, es 22. Un auditor puso 42, pero es 22 por todos los demás. Claro. Artículo 22, soy Óscar González, vendedor gano el mínimo, saco más por comisiones, aparte que trabajamos por el artículo 22. Trabajamos de lunes a domingo, mucho más que 48 horas. Claro, bueno, ahí por ejemplo el artículo 22, en realidad, igualmente si cumple los demás requisitos podría atenerse al cumplimiento o sea, podría obtener el pago del subsidio. Lo que pasa con el artículo 22 es que hay una confusión respecto de qué es lo que significa. El artículo 22 significa una relación de confianza entre empleador y trabajador, en donde no está sujeto a los servicios convencionales, en donde hay que ir a un lugar, hay que cumplir un horario, marcar tarjetas, es decir, tiene un horario más flexible. Pero eso no significa que ese trabajador no esté afecto a ninguna jornada y que tenga que trabajar, porque muchas veces se confunde eso de que ese trabajador que tiene artículo 22 muchas veces tiene que trabajar más de 45 horas a la semana. Sin embargo, ese trabajador por artículo 22 tiene que estar afecto a una jornada ordinaria. Y la jornada ordinaria es aquella que se distribuye de manera semanal por 45 horas. Por lo tanto, sí debería pagarse el subsidio siempre y cuando la remuneración bruta sea, encuadre dentro del tope. Porque muchas veces también pasa que hay personas, como lo decía en un principio,
que no saben cuál es su remuneración bruta, porque muchas veces han recibido comisiones, bonos o bonos que el empleador no impone, por lo tanto no entran dentro de la remuneración bruta, que ahí entramos a otro terreno, en realidad si deberían o no ser imponibles, pero muchas veces hay trabajadores en que no se les impone por bonos que reciben de manera esporádica. Ya. Tengo sueldo mínimo que no llego, porque, claro, al mínimo garantizado, pero saco comisiones. ¿Se me hace un promedio de las comisiones o puedo postular, digamos? Aquí lo que es muy importante destacar, que es en el caso de las personas que generalmente sus ingresos son variables y que están comprendidos por todas estas comisiones, bonos, cumplimientos de meta, etcétera, es determinar cuál es el monto imponible que tiene este trabajador, porque todas esas comisiones por venta deberían ser imponibles. Entonces, si en realidad tiene un sueldo base de mínimo, pero por comisiones logra un monto mucho mayor, esas comisiones deberían ser imponibles, por lo tanto, lo más probable es que no alcance a estar dentro de los requisitos porque supere el ingreso. Por eso es importante destacar de que tiene que siempre verse cuál es el ingreso bruto que está informado en las cotizaciones de seguridad social, que son la AFP, la AFC, FONASA o ISAPRE. Ya, perfecto. Hay varias preguntas aquí que la encauzando porque... ¿Qué pasa si tengo contrato todo pero no tengo la residencia definitiva? Un extranjero. O sea, si ese extranjero tiene RUT, puede obtener el beneficio. Solo con el RUT. Siempre y cuando tenga el contrato de trabajo, etcétera. Porque de todas maneras, para poder postular a través de la página, exige tener un RUT. ¿Ya? Ahora, es importante que sepan los trabajadores extranjeros que aun cuando no tengan, algunos incluso prestan servicio sin tener un RUT, digamos, que le permita trabajar, igualmente trabajan y puede ser que les hayan asignado un RUT que es para pago de cotizaciones. Igualmente ese RUT, como aparece en el contrato, se podría postular al beneficio con el RUT que aparece para efectos de pago de cotizaciones. Lo importante es que ese trabajador, pese a ser extranjero, pese a que tenga o no tenga el permiso, tenga el contrato de trabajo. Perfecto. Ahora, no olvidemos de lo que hablamos en un principio, que también hay que estar registrado en el RSH, que es el Registro Social de Hogares. Por lo tanto, ahí tenemos también una limitación que se le va a dar a las personas que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población, de acuerdo a los registros que tiene el mismo Estado. ¿Qué pasa con la gente que trabaja 30 horas semanales? Igualmente se les puede pagar el beneficio y se va a sacar ahí en este caso un proporcional. Ya. La verdad es que las reglas que se dan para poder sacar los cálculos son bastante complejas. Suponemos que a través de el sistema que se permite postular en línea, va a haber una cosa obviamente más o menos automática de acuerdo a los registros para poder sacar los cálculos, porque esto es proporcional, por supuesto, a la jornada y de acuerdo a lo que va a determinar un reglamento que es complementario a la ley. Dice un auditor, soy guardia, trabajo más de 48 horas a la semana, tenemos turnos 4x4, ¿podemos acceder al beneficio si ganamos el mínimo, no el mínimo garantizado, el mínimo? Claro, lo que pasa es que ese trabajador, como decíamos muchas veces, gana 301,000 pesos líquidos en su mano, pero no sabe cuánto es el monto bruto. Claro. Por lo tanto, si una persona, por ejemplo, gana 301,000 pesos, puede ser que digamos que le pagan en su mano, puede ser que el monto imponible o el monto bruto sea alrededor de unos 30 o 40,000 pesos más y por esa diferencia que se produce igualmente puede postular al subsidio con estos topes, porque no olvidemos que la diferencia va a ser entre lo que el monto bruto que cotiza el empleador, la diferencia que se produzca entre eso y los 301,000 pesos
y esa diferencia se va a calcular por un 71% y a eso se le va a aplicar el tope que establece la ley. Ya. Aquí estoy enfrascado aquí con alguna gente en conversación. Soy mi propio jefe, dice un auditor, pero mi pyme me hace contrato a mí mismo. ¿Se puede eso? Parece que sí. Sí, se puede, sí. Porque no olvidemos que si él tiene una pyme, debe ser una persona jurídica. Claro. Muchas personas lo que hacen es constituir una EIRL o una empresa limitada y a la vez tiene un contrato de trabajo como persona natural, pero la persona jurídica es distinta de la persona natural que la compone, por lo tanto tenemos que pensar que son dos personas distintas. Por lo tanto, en el caso de la consulta, efectivamente, si él tiene un contrato de trabajo, aun cuando el empleador sea la persona jurídica que él mismo compone, ese contrato de trabajo paga las cotizaciones de AFP, AFC y salud, por lo tanto, cumpliendo con los requisitos, podría postular el subsidio. Trabajo en corretaje de terrenos y galpones. Claro. Él dice que gana el mínimo. No, pero acá esto es de otra. La gente le pido que nos pida sobre este beneficio. Me están preguntando de la renta del 2018. Mi señora trabaja en un supermercado 20 horas semanales. ¿Puede cobrar el beneficio? Parece que no, ¿no? No, la verdad es que no, porque la ley establece, digamos, los requisitos base son tener una jornada ordinaria superior a 30 horas. Claro. Ese es, digamos, uno de los pilares del beneficio, que son ser trabajador dependiente, tener un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, tener un sueldo bruto inferior a 384.000 pesos, una jornada ordinaria superior a 30 horas e inferior a 45 y pertenecer al 90% más vulnerable de la población, para lo cual hay que inscribirse. Aquí dice un auditor, tengo contrato por media jornada y medio sueldo mínimo, 150.500 bruto, pero mi contrato no especifica cantidad de horas semanales. En la práctica trabajo 4 a 5 horas diarias de lunes a domingo, o sea, paso las 30 horas lejos. ¿Me corresponde el beneficio si cumplo con estos requisitos? Sí, en este caso del trabajador, la verdad es extraño que no aparezca en el contrato, debería aparecer, pero si él tiene el contrato de trabajo por escrito y no establece esa cláusula, la verdad es que hay una norma que dispone que en el caso de que las estipulaciones no consten por escrito, se considerarán aquellas que declare el trabajador. Por lo tanto, él teniendo el contrato de trabajo, y si no establece cuántas horas y el trabajador declara que son esas 30 horas, debería por ley considerársele como postulante al beneficio si es que cumple con los demás requisitos. Perfecto. Sigamos adelante porque ¿se pueden sumar dos contratos de empresas distintas? No, me imagino, ¿no? La verdad es que no, porque aquí lo que se establece es un contrato, o sea, tener un contrato con el Código de Trabajo y que este contrato cumpla con las normas de base que establece la ley para poder optar al subsidio. Ya. Pregunta. Es bueno esto. ¿Las horas extras están consideradas en el sueldo bruto? Están consideradas. Sí. O sea, bueno, deberían considerarse porque a veces hay empleadores que pagan, como decía antes, pagan comisiones, pagan bonos y les ponen cualquier nombre para no hacerlo imponible y que no formen parte de la remuneración bruta. Pero si nos vamos a lo estrictamente legal, esa hora extra, si es que está registrada en su planilla de sueldo y se le pagó, digamos, legalmente como corresponde, entra dentro de la remuneración bruta. Pero ojo, que la remuneración bruta, como decía, hay que distinguir ahí hartos conceptos. Por eso es importante que los trabajadores siempre pidan su liquidación de sueldo. Es algo que, claro, a veces cuando tenemos mucho tiempo el mismo empleador, son cosas que dejamos estar
y ante otro tipo de circunstancias, después a veces hay personas que no saben ni cuánto recibieron ni por qué concepto. Es importante que el trabajador siempre esté informado, que pida las liquidaciones de sueldo, que tenga a la vista sus cotizaciones previsionales, también para saber si se han pagado o no, porque también hay personas que desconocen incluso cuál es el estado de las cotizaciones. Claro que sí. Bueno. Y que Julio César es súper importante para esto, porque fíjate que incluso la Ley de Protección al Empleo dispuso que aquellos trabajadores que tuvieran registradas cierto número de cotizaciones iban a poder optar a los subsidios que da la Ley de Protección al Empleo. Y resulta que mucha gente empezó a preguntar, ¿y qué pasa con los trabajadores que su empleador declaró las cotizaciones pero no las pagó? Porque la ley no dice nada al respecto. Y ahí tuvo que salir la ministra del Trabajo a aclarar que respecto de aquellos trabajadores que tengan cotizaciones declaradas y no pagadas, igualmente van a poder optar al beneficio. Dice, es muy injusto porque el 90% de las cajeras de supermercados de Chile están con contrato de 20 horas a la semana. ¿A qué nos podemos acoger? Bueno, en este caso habría que ver si es que califican para otro tipo de subsidio, pero por lo menos para el ingreso mínimo garantizado, como decíamos, lamentablemente tiene estos requisitos de base que no permiten acceder si es que no se cumple con ellos, que son los pilares de la ley. Claro, o sea, todas las cajeras de supermercados quedarían fuera de este beneficio. O sea, los trabajadores part-time también. Todos los trabajadores part-time también quedan fuera del beneficio. Yo trabajo 64 horas mensuales. Bueno, hay que dividirlo en semanales, eso, son 20 y tantas, ¿no? Tampoco. Claro, sí. Menos, 15 y tantas. No, porque acá el requisito es entre 30 y 45. Ese es el requisito, claro. ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que hay que inscribir, ¿ah? Lo de las horas claro. es muy estricto, porque finalmente, ¿qué es lo que decía el ministro en la mañana? Pude entrevistar al ministro Sichel, que lo que se necesita inscribir en la página es precisamente la hora, la jornada, digamos. Claro, sí, así es. Ahí está. Sí, bueno, hay muchas preguntas. Si el empleador paga una gratificación de un 25%, ¿esa gratificación es parte del sueldo bruto? ¿Me paga el mínimo más la gratificación? Sí, es parte del sueldo bruto. Es parte del sueldo bruto, pero en este caso, por ejemplo, ese trabajador, si recibe un sueldo base, que es el sueldo mínimo más la gratificación, puede ser que aún así no llegue a los 384.000 pesos. Porque como decía muchas veces, el empleador lo que hace es que da un sueldo base, le paga la gratificación del 25%, pero además, entre medio incluye siempre colación y movilización para pagarle por mano al trabajador un monto, pero esa asignación de colación y movilización no es imponible. Por lo tanto, no forma parte de la remuneración bruta que va a estar informada en la AFP, que es lo que va a tener en definitiva el Estado para hacer pago del subsidio. Por lo tanto, en cuanto a la pregunta, si efectivamente se considera como remuneración bruta, pero puede ser que existan otros conceptos que no formen parte de ella. Por lo tanto, hay que siempre destacar cuánto es estrictamente esa remuneración. Pero en este caso se podría postular al subsidio. Ya dijimos que las horas extras son parte del sueldo bruto, ¿ah? Se sacará un promedio, ¿no? Sí, efectivamente son parte del sueldo bruto. La página es www.ingresomínimo.cl, www.ingresomínimo.cl. Gracias, Lía, te pasaste, un abrazo. Hoy un abrazo para todos. Bueno, informarse, mucha información a través de las páginas web, así que a informarse y a inscribirse también en el registro. Un abrazo gigante para ti. Chao, chao. Igualmente, adiós. Lía Rojas, socia directora de Rojas Abogados, conversando con nosotros. Hagamos el corte para volver de inmediato con más contenido.